Juan Manuel Saavedra, analista político de Perú. Bienvenido, señor Saavedra, a los estudios de Radio Centro. El Congreso peruano rechazó ayer jueves por tercera vez un proyecto de ley para realizar las elecciones este año. ¿Su opinión? Sí, la tercera vez que el Congreso desaprueba el adelanto de elecciones, pero antes de hacer el análisis quería saludarte, desearte muy buenos días a ti y a todos nuestros amigos que nos escuchan. Y bueno, agradecer la invitación. Mira, el Congreso se ha entrampado en esta discusión de adelanto de elecciones. Primero que si es el 2024, luego lo pasaron al 2023. Están en este momento en una situación en la que no se avanza y cada vez pues esto genera mayor conflictividad y atraso para el país porque el Perú está en este momento paralizado en toda su zona sur, que está originando además una crisis económica fuertísima para la familia de los escasos recursos económicos y además por la pérdida de empleos que aparentemente solo en Cusco llegaría a 20,000 empleos perdidos por falta de turismo, que se ha reducido en más del 70% de lo que usualmente había. José Manuel, Fernando Aguayo, un gusto. Fernando, definitivamente la propuesta que nació de Dina Boluarte ayer, esta de anticipar las elecciones para el mes de julio del presente año. Igualmente, como tercera votación, no pasó, fue rechazada. ¿Qué es lo que va a pasar en los próximos días? La señora Boluarte, según el alcalde de Lima, y hay que decir, Lima pues es una ciudad tan importante con tantos habitantes, alrededor de 11 millones de habitantes, está pidiendo la renuncia de la señora Dina Boluarte. ¿Esto se puede dar? Bueno, ese escenario sí es posible. Ya muchos sectores de la derecha peruana están pidiendo que la salida de Dina Boluarte, debido a que ella no está gobernando el país, lo ha dejado prácticamente desprotegido, porque tenemos más de 5 regiones en este momento paralizadas, para ser exactos, 6 regiones paralizadas del sur del país, que están generando pérdidas económicas millonarias y además la afectación en el desempleo. Entonces, la convulsión social que podría generarse, ya no por el tema de las protestas violentas que hay de grupos radicales comunistas, sino porque la gente tiene desabastecimiento de alimentos, desabastecimiento de combustible, de pérdida de empleo, lo cual está generando además el encarecimiento de los alimentos, es decir, una mayor inflación. Y acá hay que resaltar que Perú tenía la inflación mínima, la más pequeña de América Latina. Era una inflación de 1 o 2%, hoy estamos en 8% de inflación y se estima que podríamos subir 3, 4 puntos más de permanecer este conflicto social, político que está generando la izquierda radical. Entonces, el escenario de la renuncia y la salida de Dina Boluarte es posible si es que las familias comienzan ya a incomodarse y a molestarse y a protestar, ya no por lo que piden los radicales, sino porque pedirían temas justos como son empleo y acceso a alimentación y a servicios básicos, cosa que en este momento 6 regiones lo tienen prácticamente prohibido. Y acá, por ejemplo, Madre de Dios se quedó sin agua porque no habían los componentes químicos para potabilizar el agua, y esto es un atentado terrorista que lo han hecho estos grupos, que han atentado a aeropuertos, han incendiado comisarías, han incluso quemado vivo un policía, y esto pues lamentablemente no se llama manifestantes ni protestas, esto tiene un solo nombre, que es terrorismo. José Manuel, muy buenos días. Andrés Ortiz te saluda desde Guayaquil. Buenos días, Andrés. Vemos con preocupación, al tratarse pues de un país vecino y amigo, lo que está sucediendo en Perú. Acá no ha sido ajeno para nosotros, y tú debes conocer pues la historia de nuestro país con los levantamientos indígenas y la salida de presidentes que tuvimos pues décadas atrás. Ojalá que esto pues no suceda en Perú pues y puedan solucionar prontamente esta situación política. Sin embargo, no entiendo o no entendemos desde acá, ¿no? Cuando el presidente Castillo pues hace lo que hizo, que pues no hay que ser un genio para saber que constitucionalmente estaba prohibido de hacer lo que hizo, y que pues obviamente la Asamblea o el Congreso actuó dentro del marco jurídico constitucional,
y obviamente sucede el vicepresidente, en este caso la vicepresidenta, porque en todos los países democráticos pues eso es lo que suele suceder, que asume el cargo el vicepresidente. Esta efervescencia que se dio post la salida de Castillo, porque los primeros días se manejaron con mucha tranquilidad, eso comentábamos antes de entrar a la entrevista contigo. ¿A qué se debió este fenómeno de reorganización de estas zonas de Puno, de Ayacucho, de toda esta zona del sur del país, y que luego pues llegaron hasta Lima y ha causado esta situación de más de 40 o 45 muertos? ¿A qué se debe si constitucionalmente a esta señora Boluarte le correspondía la vicepresidencia? ¿A qué se debe el malestar? Porque está bien que tenga adeptos el señor Castillo y que ellos pues quieran que el señor regrese o que se respete su mandato, pero eso ya fue, como decimos acá en Ecuador. ¿Cuál es tu análisis de esta reorganización que se ha dado y este alboroto y este caos cuasi terrorista, como tú lo llamas, que está sucediendo actualmente en el Perú? Bueno, aquí la responsabilidad es estrictamente de dos personas, que es el expresidente Pedro Castillo y el expresidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, que durante los 18 meses de gobierno que tuvo Pedro Castillo, convocaron a Palacio de Gobierno a los dirigentes violentistas de todo el país. Los nombraron y les dieron cargos públicos, y estos dirigentes violentistas, sindicalistas, radicales, comenzaron a organizar los grupos que en una posible quiebre del orden constitucional dado por Castillo, tomarían, digamos, las calles para poder perpetuar en el poder al expresidente Pedro Castillo. Entonces, este era el escenario que se manejaba y veíamos en Palacio de Gobierno movimientos indígenas, veíamos movimientos sociales, reservistas del ejército que fueron aglutinados y fueron además asusados por estos dos personajes, y que cuando cae Castillo por el golpe de Estado y asume constitucionalmente y legítimamente la señora Dina Boluarte, activan pues todo lo que tenían ya organizado y comienzan a movilizar a gente de todo el país hacia la ciudad de Lima para crear caos y violencia. ¿Quién los financia? Porque esto es lo que muchos se preguntan. ¿Quién está financiando? Bueno, acá hay posibles financistas. Tenemos los mineros ilegales, que básicamente están en este momento en Madre de Dios y Puno y parte de la selva, financiados por el narcotráfico y financiados y lamentablemente por el eje bolivariano, es decir, están financiados por países, La Habana, Caracas, Bolivia, y bueno, y a esto hay que sumarle a dos países que han interferido en la política peruana, que son Colombia, México y Chile. Los presidentes de estos países, lamentablemente, desconociendo la sucesión constitucional peruana, llamaron usurpadora a la presidenta Dina Boluarte, queriendo cambiar toda la narrativa, que es un estilo muy común de los comunistas de querer cambiar justamente los argumentos, la historia y reescribirla. Entonces, esto es lo que vendieron al mundo entero, y finalmente se sumó Nicaragua y Honduras, que han también hecho cargamontón al Perú. Entonces, acá también hay un financiamiento de algunos países, y específicamente de Bolivia. Acá ha habido un tema con Bolivia. Se han ingresado aproximadamente 1,000 radicales bolivianos a azuzar y hacer destrozos en la región Puno. Se ha encontrado además a personas con camionetas de placa boliviana distribuyendo alimentos a los que marchaban. Entonces, hay acusaciones además incluso de parlamentarios bolivianos en donde han encontrado armamento y municiones que iban hacia Perú para generar una guerra civil provocada y promocionada por estos grupos socialistas que están enquistados en Bolivia y que lamentablemente no están haciendo que este país prospere, sino lo vuelven cada vez más pobre, más injusto y menos democrático. Entonces, este es el escenario que vivimos en este momento en Perú. Ha sido un ataque comunista internacional, y además de las economías pues ilegales que tiene el país, como son el narcotráfico y la minería ilegal.
Qué bueno que lo plantees de esa manera, con el conocimiento de causa. Eres un analista político, un consultor político, porque se distorsiona mucho la información también. Y vale la pena hacer un recordatorio. Cuando estaba Pedro Castillo como presidente, había una reunión en México convocada por Manuel López Obrador a los presidentes de los países de la Alianza del Pacífico. Incluso iba a estar también el presidente del Ecuador, Guillermo Lasso, allá, porque tenemos la posibilidad de ingresar a la Alianza del Pacífico. No pudo ir Pedro Castillo porque ya se desató una crisis en el Perú. El señor Manuel López Obrador inmediatamente dijo: no, nosotros nos vamos al Perú. Este hombre que no sale nunca de México, la única vez que ha ido es a los Estados Unidos y otra que fue a Cuba. Dijo: vamos al Perú para hacer la sesión allá y pasarle la presidencia pro tempore a Pedro Castillo. Pero eso dijo él, puso una fecha, creo que 12 días después. Ya en ese lapso cayó Pedro Castillo. Y desde ahí, pues, ha apadrinado el señor Manuel López Obrador todo lo que está pasando en el Perú. Por eso, claramente, y antes de iniciar la entrevista, habíamos analizado acá cómo exporta aún Cuba revolución, un país que no tiene para la supervivencia de sus ciudadanos. Sin embargo, los recursos que recibe de Venezuela los trasladan también ahora para estas manifestaciones violentas en el Perú. Perú ha sido consolidado en lo económico a pesar de la crisis política. ¿Ahora se puede ver resentida la economía peruana por lo que está pasando? Sí, hoy la economía peruana está pasando por un mal momento. Ha sido paralizado completamente la minería. Han entrado a los campamentos mineros más importantes del país, los han quemado, han obligado a los trabajadores a que dejen de trabajar y prácticamente los campamentos mineros fueron totalmente incendiados. Esto es un ataque terrorista. Esto no es una protesta social. Esto es un ataque que está dirigido justamente por todo este eje socialista que ya tienen un libreto y que lo han hecho anteriormente en otros países. A esto hay que sumarle además la inflación que en este momento está comenzando a subir en el Perú. El cierre de carreteras, la toma de aeropuertos ha causado pues que 6 regiones estén totalmente aisladas en este momento de la entrada y salida de productos, de la entrada y salida de turistas, y que lamentablemente hasta el momento el gobierno, la presidenta Boluarte, no pone mano dura. Es cierto que la semana pasada se logró liberar la región Ica, que está al sur de Lima, además que es el principal lugar donde se encuentran los agroexportadores, pero tardíamente, después que ya habían sido también incendiadas muchas fábricas dedicadas a la agroexportación. Entonces, estamos pasando por un momento sumamente complicado, una recesión económica, pérdida de empleos, y además nuestra calificación, el de riesgo país, que comienza pues a subir y que esto nos va obviamente a generar que los inversionistas no quieran venir al Perú. Es gracias a la Constitución del 93 que Perú ha desarrollado un modelo económico exitoso, próspero, que ha logrado reducir la pobreza en más del 50% y que además ha dado la libertad a los ciudadanos para poder emprender, para poder hacer negocios. Tenemos tratados de libre comercio que han mejorado la calidad de vida de los peruanos y que lamentablemente, si lo que dice la izquierda, que el fracaso económico del modelo se debe a la Constitución, esto es falso. El gobierno peruano tiene mucho dinero debido a las reservas fiscales que tenemos en este momento. Muchos de los ingresos que obtiene el país son distribuidos de manera proporcional al tamaño de la población, en los recursos que tienen cada región. Y hay regiones como la de Puno que ha recibido más de $1,000 millones para poder invertir en infraestructura, para poder invertir en programas de nutrición, y que lamentablemente no se han ejecutado. Lo mismo ha ocurrido en Cusco, lo mismo ha ocurrido en Apurímac y en otras regiones como Madre de Dios. ¿Y por quién ha sido gobernado estas regiones? Por comunistas que han tomado el poder hace más de 20 años y que en lugar de beneficiar a la población, de dotarle de infraestructura, de darle agua, en lugar de hacer una
educación y salud de buena calidad, lo que han hecho es destruir sus regiones, empobrecer a su gente, educar a los niños con filosofía marxista, y esto pues ha generado además miles de millones de dólares o de soles que se han ido en corrupción. Y esto es responsabilidad netamente de los gobernantes de izquierda, de donde proviene Pedro Castillo, porque por ejemplo, el partido de Pedro Castillo, Perú Libre, su fundador, el señor Vladimir Cerrón, era presidente de la región Junín. Él, como presidente de la región Junín, fue un gobierno desastroso que no pudo hacer nada teniendo millones de soles de presupuesto. Entonces, no es que el modelo no funcione, sino que la izquierda corrupta y la izquierda incapaz ha gobernado en los últimos 20 años casi la tercera parte del país, del sur del país, y ha generado pues atraso, pobreza y miseria, y además han lavado la cabeza a los niños. Tanto es así, fíjate que hay promociones en los colegios que se llaman Che Guevara, promoción Fidel Castro, promoción Lenin, Marx, Stalin. Entonces, vemos pues que el modelo ideal de un niño del sur del país es aspirar a ser pues un socialista comunista, ¿no? Acá ha sido una responsabilidad también de los últimos presidentes de la República que no han intervenido para mejorar la educación y que han dejado que estos gobiernos regionales corruptos sigan avanzando, lo cual ha generado hoy pues un estallido social. Pero acá también hay que precisar algo. La gente que se movilizó a Lima ha sido pagada y hay pruebas porque se han encontrado ya dinero y se han encontrado cuadernos con el registro de pago de $100 por día para que vengan a marchar a Lima. Entonces, ya lo habíamos dicho, ¿quiénes financian esto? ¿Quién puede financiar $100 al día a más de 5,000, 7,000 personas que se movilizan por todo el país? Obviamente el dinero del narcotráfico y el dinero de la minería ilegal. José Manuel, hemos visto que el Congreso nuevamente, la Asamblea se reunió y volvió a negar el adelanto a las elecciones. Yo me imagino que cualquier análisis desde el punto de vista jurídico pues hace pensar que un vicepresidente debe seguir en funciones. La presidenta Boluarte ha dicho que sí, que ella quiere convocar lo más pronto posible para salir de la crisis, pero vemos que la Asamblea no cede frente a este pedido de incluso de la propia presidenta y de la calle, como decimos vulgarmente. ¿Qué salida le ves a esto? Porque aquí en Ecuador, cuando han habido estos levantamientos, han durado 8, 10, 12, 15 días, pero al final si llega una tregua y salimos al paso, ¿no? Pero veo que en Perú esto sigue en escalada y ya llevan, no sé, más de 2, 3 semanas en esta situación. ¿Qué vislumbras tú en el corto y mediano plazo? ¿Cuándo crees que esta crisis se va a acabar o cuándo se van a acabar los dólares? Porque vemos que esto sigue y es increíble cómo no se logra llegar a un acuerdo todavía en tu país. Claro, acá hay que precisar algo. En principio, acá ya tenemos un mes casi 2 meses o mes y medio, perdón, de revueltas y de vandalismo y de actos terroristas. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué no se llega a un diálogo? Porque no hay con quién dialogar. Este poder oscuro económico que financia a los grupos no tiene líder. Acá no hay un líder que salga y que diga conmigo van a negociar, a diferencia del paro indígena de Ecuador, que justo el año pasado que viajé a Quito me tocó estar en los días de protesta viendo de cerca todo lo que pasaba, pero acá había ahí había un líder, ¿no? Un líder indígena que era el responsable, que se sentó creo que al final a negociar con la iglesia y con otros actores políticos y sociales y llegaron a una solución. Aquí no existe un líder que aglutine a todas estas personas. Acá lo que existe, y vuelvo a repetir, son movilizaciones de carácter subversivo. ¿Por qué? Porque tiran la piedra y esconden la mano. Es decir, no hay nadie que se haga responsable de esta masa de gente o que salga como vocero de todo este grupo de gente, salvo los parlamentarios que están en este momento en el Congreso, que son de izquierda radical, que son los que, digamos, siguen un poco y defienden a los violentistas. No hay otras personas. Entonces, ¿con qué dialogar? Entonces, la presidenta Boluarte
llama al diálogo y dice, vengan a Palacio para dialogar, pero ¿quién va a ir si no hay un líder en este momento que se haga responsable de todas estas movilizaciones? O es decir, los grupos de gente en este momento que son pequeñas, son cédulas independientes que no se conocen unas con otras, que salen a marchar por una motivación económica, asusados sí por un grupo minoritario de violentistas, no tienen un representante visible, lo cual hace imposible una negociación. Bueno, gracias por tu análisis, José Manuel Saavedra, analista político del Perú. Ojalá que la crisis del Perú pase pronto, porque tengo entendido que más de 500 millones ya se han perdido. Gracias, José Manuel. Muchas gracias. Hasta luego.